Al cabo de 7 años aquí y de haber cumplido con esa divulgación, ¿cuál es la posición del Estado Libre Asociado financieramente hablando? Bueno, que recauda más de lo que gasta, esa conducta de gastar más de lo que genera, acabó. El gobierno de Puerto Rico cuenta con los recursos corrientes para cubrir sus obligaciones corrientes. ¿Qué significa eso? Que a corto y mediano plazo, el gobierno de Puerto Rico no debe enfrentar problemas financieros. Aquí pueden haber unos retos más a largo plazo que le corresponde al cuerpo político, y eso pasa en todas las jurisdicciones. Nadie tiene certeza de lo que va a ocurrir a largo plazo. Tomar las decisiones correctas para garantizar un desarrollo económico sostenible, aprender de nuestras lecciones en el manejo de los fondos públicos, robustecer el proceso para incurrir en deuda futura, que yo creo que en gran medida el plan de ajuste toma en consideración bajo qué términos se debe asumir deuda. En Puerto Rico no se debe asumir deuda para cubrir el gasto de nómina. Eso no debe ocurrir. En Puerto Rico no se debe emitir deuda para asumir el gasto recurrente de los pensionados, porque eso solo te compra tiempo. El colapso va a venir garantizado si se entran en esa conducta, que fue lo que ocurrió en el pasado. Así que los estados financieros lo que reflejan, en esencia, es ese cambio en comportamiento, un gobierno mucho más responsable a nivel del manejo presupuestario de Puerto Rico, y que a mediano plazo cuenta con los recursos corrientes para cubrir nuestras obligaciones corrientes. Sobre el Departamento de Hacienda, tengo que decir que las decisiones sobre el manejo de recursos en el Departamento de Hacienda siempre estuvieron al margen del aspecto político partidista. Y te voy a dar un ejemplo. Un proceso competitivo en el Departamento de Hacienda para la adjudicación del contrato de propaganda, ¿verdad?, de las loterías de Puerto Rico, es uno de esa evidencia de que en efecto el Departamento de Hacienda está velando el mejor interés público. La reingeniería de la adjudicación de los corredores de seguros públicos fue otro elemento que reseña un poco esos cambios que se han dado en el Departamento de Hacienda para garantizar la transparencia en los procesos de utilización de los recursos. Si ustedes me preguntan a mí cuáles fueron los grandes aciertos del componente financiero del gobierno de Puerto Rico para tener los resultados que se tuvieron, yo creo que hay que revisitar los eventos de los comienzos del 2017, cuando se implementó la Ley 26 del 2017, que centralizó ese manejo financiero del gobierno de Puerto Rico, donde se le dio una independencia al Tesoro estatal, de manera tal que no se vinculara, por ejemplo, lo que ocurrió en el pasado, que los fondos del gobierno de Puerto Rico, del secretario de Hacienda, estaban depositados en un banco que estaba pasando una crisis financiera en sí misma, que era el Banco Gubernamental de Fomento, donde, para describirle a los puertorriqueños, el Banco Gubernamental de Fomento, a mi juicio, utilizaba el mismo peso 7 veces. Y eso creaba los issues que vimos. Cuando tú desvinculas la caja del secretario de esa crisis que se estaba viviendo en ese momento, por diversas razones, pues definitivamente robustece y aumenta la probabilidad de que pueda haber un mejor manejo financiero. El hecho de cerrar cuentas, por dar un ejemplo, se hacía el presupuesto de Puerto Rico y había un fondo que no se utilizaba durante ese año fiscal. Ese fondo se quedaba perpetuamente abierto y podían girar contra ese fondo. Pues estos cambios que se fueron dando, que sí, hay que darle crédito a la Junta, que también ayudó a impulsar estos cambios, de darle una fecha de vencimiento al proceso presupuestario de Puerto Rico, donde solo la excepción a las reglas sean esos fondos que puedan utilizarse posterior al cierre de un año fiscal, y que eso no se convierta en la norma. Pues fueron aspectos que ayudaron a tener los resultados que se han tenido. De igual manera, la visibilidad. A mí me resulta realmente embarazoso que se diga que en el 2015 no había dinero en efectivo y que por eso no se le podía pagar dinero o los reintegros a la gente, y que el estado financiero del gobierno de Puerto Rico del año 2015 refleje que habían 3.780 millones de pesos en efectivo. ¿Había o no había dinero? Que la gerencia del gobierno de Puerto Rico no sabían dónde estaban depositados, no tenían un plan B para poderle responder a la gente de cómo maximizar la utilización de esos dineros. Pues sí, eso fue lo que ocurrió. Ahora, y esto hay que darle mucho mérito también a la FAF y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y obviamente el componente del Departamento de Hacienda, hoy se publican decenas de informes
que reflejan la sanidad financiera del gobierno de Puerto Rico, y consistentemente yo sé dónde está el dinero depositado del gobierno, e incluso hay procesos del Departamento de Hacienda que le permite también tener una noción de los balances de fondos públicos de municipios que están en la banca privada. Así que hasta ese punto, ¿verdad?, ha llegado el Departamento de Hacienda de poder tener una noción mucho más certera de dónde está parado financieramente hablando. Yo le hice muy pocos cambios al organigrama del Departamento de Hacienda, y yo creo que la gente en Puerto Rico distingue los cambios dramáticos que se dieron en el departamento. Y las cajitas siguen siendo las mismas, casi las mismas bajo Manuel Díaz Saldaña, en el 90, con el plan de reorganización de 1993. Hay veces que hay que enfocarse menos en las cajas y más en las trincheras. Y eso es lo que me distinguió a mí. Yo no me enfoco tanto en las cajitas. Yo me enfoqué en las trincheras. ¿Dónde estaban esos defectos operacionales que podíamos mejorar? Que perder mi tiempo viendo cajas y haciéndolo en presentaciones de PowerPoint a cuenta de mi opinión, no. Aquí el issue no era de estructura. Aquí el issue es que el departamento no tenía la tecnología ni se enfocaba en educar a la gente para que cumpliera con sus responsabilidades contributivas. Que el Departamento de Hacienda no invertía tiempo suficiente en saber dónde estaba el dinero depositado. Que el Departamento de Hacienda estaba bien separado de los ciudadanos y que no maximizaba las redes sociales. Los contribuyentes literalmente se sentían a un mensaje de texto de su secretario de Hacienda a través de las redes sociales, donde me enviaban mensajes y se sentían que literalmente estaban comunicándose conmigo como se comunicaban con su sobrino o con su primo. Y esos son cambios que no son de estructura. Eso lo hicimos aquí con la misma estructura de los 90.